Bienvenidos una vez más al espacio ENA in Harmony, expresando la voluntad y conciencia pura de nuestro ser real en armonía de vida. Hoy os traigo una revelación profunda. Seguramente muchos de vosotros habéis experimentado en vuestro camino interior diversos tipos de desasosiego, cansancio, por los asedios, ¿no?, de la oscuridad, por ver tanto sufrimiento, por atravesar procesos de enfermedad y verlos en los demás. Y a veces seguramente os habréis preguntado si merece realmente la pena cruzar toda la oscuridad. Quizás se os han pasado por la cabeza pensamientos autodestructivos. Sin embargo, a pesar de todo eso, os digo que incluso la oscuridad puede tener un sentido cuando estamos afinados interiormente. Sin embargo, debemos aprender a distinguir lo que es real de lo que no. No estamos aquí para luchar contra la oscuridad, no estamos aquí para ser buenos y luchar contra los malos, o ser buenos y dejarnos abofetear por los malos, como se enseña, ¿no?, en muchas religiones o actitudes religiosas y también espirituales, que tratan de vencer la mecanicidad por medio de técnicas y todo tipo de creencias. La evolución interior es un proceso de florecimiento de la luz más profunda, y eso solo puede tener lugar en medio de la oscuridad. Y el primer punto de encuentro con la oscuridad es en nuestro cuerpo físico, que no ha sido creado por un Dios bueno, se deriva de manipulaciones genéticas, igual que el mundo caído en el que nos encontramos fue resultado de cambios que realizaron ingenieros en el mundo de la naturaleza. Se les llama dioses caídos, reciben diversos nombres, pero debemos tener en cuenta que la luz puede hacer buen uso de toda esta situación, creciendo aún más, llenándose aún más de vida. Esta es la gran paradoja. Por tanto, os invito primero a sentir vuestro cuerpo. Daos cuenta cómo hay tensiones, porque estamos atenazados, estamos como con miedo, porque nos han dado tantas bofetadas que estamos intimidados. Por eso un primer paso es relajar las tensiones, ¿no?, de nuestra cara. Sentir en la medida de lo posible cómo se relajan las tensiones de los brazos, el torso, la espalda. Sentir las piernas, los pies en contacto con el suelo. Esto es un modo de comenzar a entrar en contacto con la existencia bruta, que podemos decir. Porque desde ese punto podemos darnos cuenta que lo externo es impermanente y podemos ser conscientes sin necesidad de cambiar nosotros. Y al ser conscientes nos damos cuenta de que nuestro ser no cambia, pero aquello que percibimos está sujeto a cambio. Las células de nuestro cuerpo están hechas de moléculas y de átomos que están constantemente fluyendo, cambiando. Nuestro cuerpo es distinto en cada una de las percepciones. De igual modo, las sensaciones, como pueden ser el picor, el escozor, el calor o el frío, también son pasajeras. Las emociones que surgen, la tristeza, la felicidad, el estado de tranquilidad, todo eso también viene y va. Son solo estados pasajeros del alma que no expresan nuestro auténtico ser. Hay una serenidad profunda que no son emociones ni sentimientos.
pero muchas veces nos cuesta percibirla, porque también hay otro elemento que son los pensamientos. En este acto de conciencia debemos incluir también los pensamientos, no solo el cuerpo, las sensaciones, los sentimientos, sino ver cómo los pensamientos vienen y van. Pueden ser negativos, positivos, y esto no tiene nada que ver con tratar de frenar esos pensamientos, sino simplemente dejarlos fluir, pero sin centrarnos demasiado en ellos. Cuando alimentamos las historias que van detrás de los pensamientos, entonces caemos en la trampa. Y son precisamente estos pensamientos lo que agita nuestro mundo emocional, sobre todo los pensamientos negativos. Cuando tratamos de imponer nuestra visión torcida de la realidad, cuando tratamos de querer llevar la razón siempre, ahí siempre hay un trasfondo en el subconsciente y el inconsciente. Ahí siempre están operando los pensamientos torcidos del Adán caído, en nuestros tronos inconscientes. Y eso nos llena de amargura, de odio, de resentimiento, no solo hacia los demás y lo que nos rodea, sino también hacia nosotros mismos. Por tanto, si somos seres de vida, no debemos caer en esas trampas. Y si caemos, pues simplemente nos despertamos, somos levantados y continuamos el viaje, no lamentamos. Una vez la conciencia de vida ha comenzado a brotar en nosotros, entonces tenemos que asumir la responsabilidad no solo hacia nosotros mismos, sino también hacia los demás, que están tanto o más dormidos que los que comenzamos a despertar. Se puede decir, siguiendo las enseñanzas antiguas, que están más muertos que vivos, porque este mundo se considera un mundo de muertos. Estamos en el infierno, en lo que es la primera etapa del infierno, porque hay 3 niveles. En la enseñanza hebrea se conocen como Eretz, Siyah y Netziyah. Eretz es la tierra donde viven las almas que vencen a la mecanicidad, pero en cambio cuando ya entramos en lo que son depresiones, odios, tristezas, y eso lleva a vicios, utilizar estimulantes para ahogar las penas y caer en bajezas, no solo drogas o alcohol, sino sexualidad irracional y todo eso, pues se entra ya en lo que es el mundo de Chiyah, que finalmente lleva a la desolación, a un estado de total dualidad y desconexión, que es Netziyah, donde hay indigencia del alma. Ahí es cuando las personas pues llegan incluso a vivir en la calle o se suicidan. Por eso hemos de ser conscientes de que estamos atravesando un mundo de muertos, dando ejemplo como vivos. De esto hablaba Shaul, Pablo, aunque nadie le entendió. Dijo, presentaos como vivos ante Elohim, porque muertos al tropiezo, al fallar el blanco, lo que se traduce como pecado, somos expresiones de la justicia divina. Es decir, lo falso en nosotros debe morir para que la vida pueda ir creciendo más y más. Este cuerpo físico está destinado a desaparecer y lo único que puede ser preservado es la vida real que está contenida dentro. La doncella que debe ir ganando conciencia, uniéndose más a la luz divina, o el hijo si lo preferís. Y esto no es un proceso de lucha, sino de disolver la oscuridad brillando con la luminosidad que somos. Las religiones antiguas hablaban de 2 gemelos, uno inmortal y otro mortal, como Castor y Pollux, o el Ka y el Ba en la religión egipcia, que debían unirse. La parte inmortal del alma, la mente más espiritual,
debía unirse a lo que es la personalidad psíquica, la vida atrapada, para que después de la muerte pues no quedase vagando como un fantasma, ¿no? Que es lo que sucede cuando vamos por la vida de manera inconsciente, lo que hace que al morir el cuerpo pues quedan residuos de nuestra personalidad. Hay de hecho dimensiones cuánticas de nosotros mismos. Es más, aquellos que tenemos ya un alma vieja que ha tenido otras existencias, podemos incluso visitar otras existencias en las cuales hay otras versiones de la vida que estamos viviendo. En mi caso diría que hay diversos dobles cuánticos de Fernando dejados por ahí en otras existencias como experimentos quizá no fallidos, porque siempre se va evolucionando un poco o yendo hacia atrás, depende. También hay otras vidas diferentes. En fin, hay diversas modalidades cuánticas de existencia que no traen la vida, porque la vida debe nacer desde la vida. Esto no es posible si no es uniéndose al verdadero ser de luz, que ha vencido ya a la oscuridad. Esto es lo que expresó, por ejemplo, Yeshua en sí mismo, y quizá también algún otro maestro, de manera más o menos parcial. Pablo quiso reconciliar todas las religiones paganas, uniéndolas a la enseñanza de Yeshua, pero al final, como son ideas muy esotéricas, muy interiores, queriéndolo o no, mezcló enseñanzas más exteriores. Entonces la gente más inmadura no lo comprendió y al final pues erigió otra religión, ¿no? Por eso en estos tiempos es importante ir a la esencia y no quedarnos encerrados en las ideologías religiosas. Comprenderlas, de dónde vienen, es importante, pero evidentemente estamos aquí para discernir lo verdadero de lo falso. Y lo que viene del mundo es siempre falso. Ninguna religión puede venir de la luz, porque la luz no se expresa de ese modo. En la religión se habla mucho de seguir los mandamientos para ser buenos, pero aparte de que eso es una mala traducción, comer del árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo es lo que nos lleva al conflicto. Por eso cuando aquel hombre rico se dirigió al maestro Yeshua y le dijo: maestro bueno, Yeshua le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Porque solo hay uno, bueno. El verdadero bien no se opone al mal, lo transforma. No estamos aquí para odiar nuestro cuerpo, ni nuestras emociones, ni nuestros pensamientos, pero sí para transformarlos en la medida de lo posible. Eso sí, siempre con desapego. Como dijo el maestro, apártate de ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y tomar la cruz no es soportar el sufrimiento con aflicción, como piensa la mente religiosa. El propio maestro es el que nos lleva a comprender que esa cruz son los 5 sefirot o esferas inferiores del árbol de la vida, que ya mencioné en el vídeo anterior, que forman una cruz cuando se representan en la menorá o en otras representaciones del árbol de la vida. Esa cruz es la que debemos transformar. Resumiendo, podríamos decir que es la armonización de cuerpo, corazón y mente. Lo que sucede es que nuestro verdadero cuerpo no es el físico, es un cuerpo de luz. Nuestro verdadero corazón es el corazón de amor incondicional del bendito. Y nuestra verdadera mente, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, expresa el verbo divino. Y el pensar divino no actúa con conceptos, sino con discernimiento de lo verdadero y de lo falso. Por ejemplo, no tiene sentido perseguir el bien frente al mal, porque el verdadero bien, vamos a decirlo así, como es un todo completo, tiene un estatus ontológico muy muy superior al del mal o lo deficiente. Incluso los platónicos, ¿no? O San Agustín decían que el mal es privación de bien, que no existe en sí mismo. Y tenía toda la razón, porque
El mal es solo parte de la luz divina que se ha vuelto en contra por la obstrucción de la oscuridad. El mal es la expresión parcial de la luz con un espíritu torcido. Es como la luz del ocaso brillando a través de un árbol perecedero, como el que veis ahí. Por eso antiguamente se hablaba del sol naciente y el sol que se pone, de Horus y Set, mientras que Ra sería el sol en su punto álgido y Osiris sería el sol en su punto más bajo. Esa concepción está impresa en la religión cristiana y lo vemos también en la religión celta. De hecho, en lugares como Irlanda, por ejemplo, el cristianismo celta utiliza ese simbolismo druídico y egipcio, de donde deriva muchos rituales de la religión cristiana que nunca se llegaron a comprender, pero explican precisamente cómo la luz atraviesa diversos puntos en un proceso de autodescubrimiento. En la religión dirían de muerte y resurrección, como la muerte y resurrección de Osiris o la muerte y resurrección de Cristo. Sin embargo, como todo eso son concepciones humanas, pues no han ayudado a muchos a transformarse. Seguramente algunos, en tiempos difíciles, hayan hallado confort, pero sin embargo en nuestra vida cotidiana debemos ser capaces de discernir lo falso de lo verdadero de una manera más directa. El estatus ontológico de la verdad no es comparable al de la mentira, y la luz verdadera no cambia, no muere y no resucita, es inmutable. El verdadero sol invictus es el que nunca muere. Incluso Johanan, si no recuerdo mal, dijo que el Padre de Luces es inmutable, no cambia. Y Shaul también dijo que vive en luz inaproximable. La luz inaproximable de la verdad se expresa como una luz más cercana, que sería la luz manifestada en nosotros y en el universo. Y esa misma luz, que es el Maestro, al expresarse a través del humano al que llamaron Yeshua, pues dijo: yo soy la luz del cosmos y vosotros sois la luz del cosmos. Es decir, nuestro ser verdadero es un resplandor, destello de esa luz, y comienza a nacer en la oscuridad de nuestro cuerpo y nuestras emociones y pensamientos caídos para armonizarlos, disolverlos, de tal manera que pueda haber una manifestación más armoniosa. Y cuando esa verdad va creciendo en nosotros, entonces se produce algo de lo más paradójico, porque nos convertimos no en imagen y semejanza del Dios caído, sino en imagen y semejanza del Verbo divino. Porque, como dije anteriormente, este mundo es fruto de manipulaciones que hicieron arquitectos, lo cual fue expresado en mitologías antiguas, incluso en Génesis 1, donde se dice que Elohim, que se debería traducir como los ingenieros de la naturaleza, las fuerzas astrales, crearon a Adán a su imagen y semejanza. Es decir, le dieron un cuerpo físico con energías astrales, psíquicas, que atraparon posteriormente el soplo de conciencia que venía del Verbo divino, dando lugar a la luz caída. Adán es puesto a dormir. En fin, es una historia muy larga que podéis ir deduciendo vosotros, porque en realidad es nuestra verdadera historia interior. El Verbo divino viene a armonizar a Elohim, que en nuestro caso es el cuerpo. Y no es un Dios contra el diablo, porque Dios y diablo forman parte de la dualidad, mientras que el ser es más que Dios, es un todo. El problema es que en la escritura pues se mezcló la cultura griega con la cultura egipcia, con la cultura judaica, y se utilizaron términos de Babel, de Babilonia, la confusión.
Por tanto, ajustarnos al pensamiento divino implica buscar un lenguaje inequívoco, siempre en la medida de lo posible. Evidentemente, no podemos esperar que nuestros lenguajes actuales expresen la verdad, pero sí que nos podemos aproximar a ella. Y es así como nace el hijo en nosotros, a partir de la hija, la doncella, la vida que fue atrapada pero que es liberada poco a poco. Y lo hacemos en el vientre, la madre, que es el cosmos, siempre recibiendo la luz inmortal del origen, el todo al que cuando se expresa se le llama Padre. Por eso se dice que el Hijo es el Padre y nace dentro del vientre de la Madre, que se expresa en la hija. Así nos hacemos la imagen viviente del ser invisible. Por tanto, nuestro ser real logra expresar al ser divino cuando estamos realmente armonizados. Todo a pesar del ocaso de la conciencia, porque en este mundo, como estamos sometidos a ciclos, hay momentos en los que estamos más conscientes y otros menos conscientes. De hecho, estoy viendo ahora una puesta de sol muy bonita. No sé si podréis verla, pero antiguamente esto representaba el momento en que el sol de la consciencia desciende al mundo de los muertos, el Duat en egipcio, donde mora Osiris, que es la luz divina en el mundo de muerte, donde hay confusión, donde hay... Perdonad que se me ha ido la batería del iPod. Como os iba diciendo, la puesta de sol representa el momento en que la consciencia desciende al mundo de los muertos, y la puesta de sol se conocía como Set, el enemigo de Horus. Por eso en inglés Set es ponerse el sol. Y simbólicamente, al descender al punto más bajo, pues se convierte en Osiris, el rey de los muertos. Cuando la luz divina no se expresa de manera completa en nosotros, entonces surgen contradicciones de lo más variopintas, porque aquello que es divino se convierte en luciférico. Es entonces cuando surgen esas confusiones, incluso el deseo de autodestruirnos, sin llegar a comprender lo que está ocurriendo. Por tanto, seamos seres vivientes en medio de este mundo de muerte, pero que sin embargo nos da la oportunidad de mostrar realmente lo que somos en profundidad. A medida que dejamos que los impulsos del ego se vayan disolviendo, cuando no los alimentamos, cuando no tratamos de imponernos a los demás, ni alimentamos pensamientos negativos, ni atiborramos al cuerpo con estímulos, entonces la misma oscuridad se convierte en una moneda de cambio, como dije. Compramos nuestra propia vida, la ganamos de vuelta, aunque nunca la perdimos. Entonces el mismo todo ser, al que no le falta nada, nos hace expresiones de su verbo, de su nombre, de su vibración, y nos convierte en padres de nosotros mismos, madres de nosotros mismos, porque formamos parte del cosmos, hijas de nosotros mismos, porque tenemos un alma, doncella, vientre, donde nacemos como hijos de nosotros mismos. Es una paradoja, pero al mismo tiempo es la demostración de cómo la vida no tiene límites y crece incluso en la oscuridad más profunda. De modo que expresemos ese amor incondicional que no niega la oscuridad, sino que la transforma, sin condiciones, sin exigir, cumplir mandamientos, ni ningún tipo de técnica espiritual, llenándonos de una luz que ilumina todas las contradicciones, las disuelve, viendo que la oscuridad no tiene estatus comparable a la verdadera luz, llenándonos de una vida cuyo estatus no puede ser derrotado por la muerte, la cual no tiene estatus alguno porque forma parte del mundo de lo falso. Y finalmente, cuando comenzamos a descubrir esta verdad en nosotros,
comienza a brotar la verdadera serenidad que viene del ser, y no la paz del pazos, y no meramente la paz que viene del descanso tras un momento de sufrimiento. La serenidad profunda viene de la armonización. Espero poder continuar con los episodios la semana que viene, donde ya entramos en un periodo que cosmológicamente se considera difícil, pero que evidentemente no puede vencernos cuando estamos alineados con nuestra verdadera conciencia de vida, nuestro verdadero ser. De modo que hasta entonces sigamos recibiendo las bendiciones que nos siguen llegando desde nuestro ser más profundo.